Queda claro que hoy nuestros protagonistas son los caracoles. Hemos conocido a uno muy especial que habita aguas Canarias, un caracol acuático, y ahora es momento de conocer en el rincón pirenaico los caracoles que habitan nuestras montañas. Víctor Ezquerra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. ¿Qué caracoles vamos a conocer hoy? Pues vamos a hablar de un género muy chulo, que es el género Pirenaearia, que ahora te voy a contar más cosas de él, es muy interesante. Estamos aquí de pie por algo, y es que en primer lugar yo creo que lo más interesante es ubicarlos, ¿no? Cuando hablamos del Pirineo hablamos de una zona muy amplia, así que vamos a ver, no habrá caracoles de todos los tipos en todas las zonas. Vamos a ver si mediante un mapa podemos ubicar a cada uno de esos tipos de caracoles, porque hay tipos diferentes. Claro, una de las cosas más difíciles a veces con este tipo de animales es delimitar bien las especies. Lo vamos a hacer con este mapa. Claro, aquí este mapa nos va a ayudar. Cuéntanos. Pues mira, tenemos 10 especies de Pirenaearias, que su nombre pues está claro que viene del Pirineo, que es donde está la mayor parte de las especies. Tenemos 9 especies en la península ibérica o en el mundo, pero 6 de ellas son exclusivas del Pirineo. Que son estas 6 zonas que tenemos coloreadas. Estas son los 6 mapas de las 6 especies que tenemos. El área más grande es la blanca, que es el Pirenaearia carascalensis, que es el que vamos a encontrar aquí en el Pirineo aragonés con mayor facilidad. Y eso, bueno, es un caracol de alta montaña que incluso llega a superar los 3.000 metros de altitud. Vale, luego explicaremos, luego nos detendremos en cada uno de esos caracoles, pero vamos a nombrarlos en primer lugar. Luego está este de aquí, el que hemos marcado con color azul, que es el Pirenaearia carascalopsis, que solamente está en el valle de Benasque un poquito y en el valle de Arán. Encontramos una zonita más pequeña de naranja. ¿Quién habita allí? Vale, este es el monte Cotiella en el Sobrarbe, que es un monte espectacular desde todos los puntos de vista. Y allí encontramos el Pirenaearia Cotiellae, que es muy parecido al Pirenaearia carascalensis, pero tiene unas pequeñas diferencias en la concha. Ahora nos las contarás, esas diferencias, vamos a seguir. Vale, este de aquí es una especie que se llama Pirenaearia guillenae, que fue descrita hace pocos años en la tesis doctoral de una experta en este tipo de animales, Amaya Caro, y es una especie que es tan parecida al blanco que no se puede distinguir. Entonces solamente con estudios muy precisos moleculares pues hemos sabido ver los científicos que realmente había otra especie. Ahora allí. Veremos esas imágenes de esos caracoles. Y ya para terminar, ¿quién habita esas zonas? Si nos vamos aquí a la Sierra del Cadí, tenemos la Pirenaearia parva, que es un poquito más pequeña, también en alta montaña, en rocas calizas. Y luego para terminar nos vamos a la Pirenaearia organíaca, que toma su nombre del congosto de Organyà, que es un pueblo de Lérida, un vallecito de Lérida, y bueno, es un caracol que se ha adaptado para vivir allí. Pues no es sencillo, no son sencillos esos nombres, pero vamos a intentar ponerles cara a esos caracoles, que los tenemos preparados. Tenemos preparadas sus imágenes, y lo que tenemos preparado aquí también veo es algo de material. Tenemos sus casas prácticamente, Víctor. Sí, bueno, si hacemos cualquier excursión por el Alto Pirineo, si vamos a la Vidad Propicio, vamos a poder ver pues precisamente estos caracoles en pastos pedregosos o en roquedos, y este en concreto es el Pirenaearia carascalensis, que es el más común aquí en el Pirineo aragonés. Vemos que son pequeñitos, ¿no? No son muy grandes. No, todas las especies de Pirenaearia comparten este diseño de la concha básico, que es básicamente pues una concha un poco aplanada, de color blanquecino o amarillento, y a veces van a contar con alguna estría de color un poco más oscuro o con alguna veta blanca, pero en general lo que es la concha van a ser todas las especies bastante parecidas. Parece también bastante frágiles. ¿Con qué amenazas se pueden encontrar? Sí, bueno, pues mira, la amenaza más grande que tienen, así a nivel de poblaciones, es el cambio climático, que puede cambiar sus hábitats, y en un futuro pues podría que en algunos de los sitios donde ahora los tenemos pues que haya extinciones, ¿vale? A veces de menor importancia y otras de más. Pero hay un animal aquí en el Pirineo que es un escarabajo que se alimenta precisamente de estos caracoles. Ahí viene el peligro. ¿Qué escarabajo es ese? Bueno, pues es un escarabajo que pertenece a la familia Carabidae, que es un bichito que mide unos 2 centímetros. Aquí lo estamos viendo. Y tiene unos brillos metálicos bastante coloridos. Bastante llamativo. Sí, es una especie muy rara, cuesta mucho verla, es de hábitos nocturnos, solo sale pues eso, cuando al final salen los caracoles, que es cuando hay humedad ambiental o por las noches, y no en todas las épocas del año, y es bastante raro de ver. Y se alimenta de estos caracoles independientemente del tipo que sean, ¿no? Bueno, a lo largo de los últimos miles de años y tras las glaciaciones,
el clima ha hecho que los escarabajos se vayan quedando aislados en unas montañas, y eso por deriva genética y por procesos biológicos hace que cada población vaya adquiriendo una serie de caracteres que se vayan potenciando en unas y extinguiendo en otras, de tal manera que vamos a encontrar determinados colores ligados mucho a determinados macizos montañosos. Por ejemplo, en el Pirineo aragonés lo que más vamos a encontrar es el morfotipo rosa, aunque si nos vamos a algunas otras montañas aisladas vamos a encontrar colores, bueno, lo que te puedas imaginar, verdes, violetas, azules, rojos, naranjas, incluso negros a veces. Claro, terminan con estos caracoles, pero ¿hay alguno que sea su favorito? Vamos a volver un poco a retomar esas especies de caracoles que podemos encontrar, porque también hay algunos que abundan más que otros. Claro. Por ejemplo, el Pirenaearia carrascalensis, como he dicho, es muy común. El Cotillae, que está ligado al monte Cotiella, pues también tiene un detallito en la última concha que solamente cuando lo miramos a la lupa lo podemos distinguir. Anda. Luego Claro, eso a simple vista es imposible, ¿no? Tenemos que fijarnos muy bien y saberlo también. Ha habido muchos estudios también precisamente para encontrar estas diferencias tanto en las conchas como en el propio cuerpo del animal para llegar a distinguir estas especies. Ha habido estudios tanto que se basaban únicamente en la morfología, en el color de la concha, en el tamaño, y otros estudios que se han metido ya pues con el tema molecular. Actualmente se dice que hay 9 especies, pero por ejemplo en el eje cantábrico se han descrito un montón de formas locales de estos caracoles que han sido precisamente por esto de la evolución, de que en cada montaña ha quedado una serie de caracteres propios de cada montaña. Y bueno, entonces a veces son conchas que incluso dentro de la misma especie pueden ser variables, pero sí que pertenecen a la misma especie, y al revés, que especies distintas tengan conchas que se parecen tanto que hasta hace 3 o 4 años pues incluso no supiésemos que existía alguna de estas especies. Ahora ya podemos distinguirlas. Cuéntame la mayor diferencia que puede haber de una especie a otra. De todas estas especies, ¿cuáles son las más diferentes? Pues las más diferentes probablemente sea la Pirenaearia organiaca, que al contrario que todas estas especies son de alta montaña, la organiaca se ha especializado para vivir en los roquedos de unos pocos congostos a mucha menor altitud. Entonces, claro, al estar en un hábitat tan diferente al resto de las otras especies, pues eso le ha hecho desarrollar una serie de adaptaciones para estar precisamente viviendo en ese terreno. ¿Y el resto qué altitud pueden recorrer? ¿Hasta dónde pueden llegar? Pues depende de si nos situamos en una ladera con más sol o con más zonas así de sombra. Es fundamental encontrarlos en montañas de roca caliza, porque los caracoles tienen la concha que la fabrican con carbonato de calcio, que es el mineral que forma las rocas calizas. Entonces, aunque hay alguna especie como la Pirenaearia guillenae, que sí que es capaz de vivir en sustratos donde hay muy poco carbonato o no hay carbonato, el resto sí que están muy condicionadas por esa presencia del mineral en la roca. Y si nos fijamos bien en su distribución, vamos a ver que hacia el Pirineo oriental la densidad de caracoles y de especies es mucho menor, y si nos vamos a las sierras prepirenaicas o a las sierras interiores del Pirineo, como el Cadí o el Cotiella, pues ahí es donde vamos a ver precisamente estos animales. Ya para terminar, Víctor, ¿en qué situación se encuentra ya no solo los caracoles y sus diferentes especies, sino también el carabús? Sí, pues mira, los caracoles en general cuentan con poblaciones que a día de hoy están en bastante buen estado de conservación, pero es verdad que el carabús a nivel de... o sea, es muy bonito, es muy llamativo, y muchos coleccionistas, muchas veces europeos, pues quieren tener en sus colecciones el animal, y no solo les vale con tener un ejemplar, sino que quieren el de color naranja, el color rosa, el color violeta, y claro, eso hace que en algunos sitios donde el escarabajo es muy raro o se limita solamente a los últimos metros de una cumbre, pues está muy vendido ante cualquier amenaza que le pueda venir. Entonces, si extraemos ejemplares allí, pues es desastroso para la especie. Incluso está muy protegido a nivel legal, pero a veces pues hay siempre... O sea, siempre cuidado con eso. Víctor Ezquerra, muchísimas gracias por ese consejo que nos traes siempre para cuidar a nuestros animales. Hay que conservar siempre la biodiversidad. Sí. Muchísimas gracias, Víctor Ezquerra.